semana vamos a comenzar con la lección 20 y también se va a realizar la lección 21. Y la lección 20 se va a tratar sobre el tema de la frecuencia. Primero van a empezar a leer la lección que viene en la página 235 del libro de texto y después nos venimos aquí al contenido temático para poder expresarles un poco mejor sobre lo que trata la frecuencia. Bueno, aquí nos dice que existe una probabilidad. Empezamos con la clásica. Esta es que si un suceso, que está representado con la letra A en este caso, puede ocurrir en n número de casos de m posibles e igualmente probables. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A, lo cual se va a representar con una P y una A, como aquí lo vemos, pues la P hace referencia a la probabilidad y la A, que está aquí encerrada en los paréntesis, pues en este caso es la A porque el evento se llama A. Ya si el evento se llamara de diferente manera o lo que se busca pues se representaría en los paréntesis, pero en este caso pues es la A. Nos dice que la probabilidad para sacarla de un evento pues está primero los casos favorables que están representados con una N y los casos posibles que están representados con una M. Bueno, los favorables van a ser los casos que esté buscando el problema. Por ejemplo, cuántos probabilidad hay de que te salgan números impares al lanzar un dado. Pues aquí estás buscando los números impares, entonces aquí tendrías que ponerlos en los casos favorables que se ponen en la parte superior de la fracción. Y está la M, que son los casos posibles, que sería como el espacio muestral, es decir, que es el conjunto de todos los resultados posibles. Aquí un ejemplo de espacios muestrales es, por ejemplo, el de un dado. Pues sabemos que un dado tiene en total 6 caras, por lo que pues nos pueden dar 6 resultados diferentes y esto sería el total de las posibilidades, es decir, el espacio muestral pues es el conjunto de todos los resultados, como lo dice aquí. Y por ejemplo el de una moneda pues solo nos podrían salir los lados de águila y sol, entonces el total serían estos dos lados. Bueno, ahora está la probabilidad de un evento simple. Pues un suceso es simple si su ocurrencia o no ocurrencia no está relacionada con ningún otro evento. Aquí vendrán algunos ejemplos para que puedan entender mejor los problemas que se vayan presentando en las actividades. Primero nos dice que en una caja hay 40 tornillos, de los cuales 8 están oxidados. Y la probabilidad es que está buscando que si se selecciona uno al azar, pues nos pregunta que la probabilidad o cuál es la probabilidad de que no esté oxidado al seleccionar uno al azar. Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los oxidados, que en este caso son 8. Y los no oxidados, pues aquí tendrían que hacer la resta. Si el total de tornillos son 40 y 8 están oxidados, pues haciendo una resta se daría como resultado 32, es decir que 32 tornillos no están oxidados. Aquí los casos favorables, como lo mencioné anteriormente, pues son los no oxidados, ya que tú estás buscando que al seleccionar uno, pues no te salga oxidado. Entonces el caso favorable sería 32 porque es lo que se está buscando. En los casos posibles, pues sería el total de tornillos porque es el total de las posibilidades que te pueden salir, es decir, 40 tornillos. Y aquí ya está pues representado como se debe de realizar la fórmula ya con los números de este problema. Y aquí pues serían los casos favorables y los casos posibles. Aquí se tendría que simplificar una fracción para que nos dé los números menores posibles.
Y para simplificar una fracción, pues simplemente se tiene que buscar un número que pueda dividirse entre ambos números. Y se tiene que buscar que sea el menor número por el que se les pueda dividir a ambos. Es decir, por ejemplo aquí, pues se dividió entre 8, porque 8 puede dividir a 32 y también a 40, y es el menor número en el que se le puede dividir a ambos números. Aquí 32 entre 8 pues sería 4 y 40 entre 8 sería 5. Entonces ya aquí habríamos simplificado la fracción. Aquí pues ya no se podría simplificar más porque 4 y 5 pues no tienen un número en común que los pueda dividir a ambos. Por ejemplo, si se divide 4 entre 2, pues sí podría dar como resultado 2 y sería un número menor. Pero 5 entre 2 pues ya no puede dar un número entero, daría un número decimal, entonces ya no quedaría la fracción correctamente. Entonces así sería la forma pues más pequeña de simplificar en esta ocasión, y así quedaría el resultado en fracción. Los problemas que van a ver en las páginas del libro, pues ya sea que les pida el resultado en fracción, en decimal o en porcentaje. Esto se realizaría de la siguiente forma. En fracción, pues ya lo vimos aquí. Se tiene que simplificar lo más posible. Y para sacarlo en decimal se tendría que multiplicar el 4 entre 5. Es decir, el número que está arriba entre el que está abajo. Entonces 4 entre 5 nos daría 0.8. Ese sería el resultado en decimal. Y en porcentaje sería 8%, porque pues anteriormente les expliqué en no me acuerdo qué lección, pero creo que la semana pasada, cómo era cambiar a decimales un porcentaje y viceversa. Es decir, que el número se tiene que recorrer dos lugares. Aquí pues sería cambiar de decimal a porcentaje. El punto sería 0.8, entonces el punto se tendría que recorrer dos lugares, entonces el punto se recorrería 1, 2, entonces quedaría en un 80%, perdón, había dicho 8, pero no, sería un 80%. Y así tendrían que recorrer el número para que puedan ver cuál es el porcentaje de la probabilidad, y así aplicarlo según lo que les pida los problemas. Y aquí una regla muy importante de la probabilidad es que esta tiene que ser menor o igual a 1, no puede ser mayor a 1. Esto lo comprobamos, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver. 4 entre 5 nos dio 0.8 y si aplica la regla, es menor a 1. Si le sale igual a 1, pues también estaría bien. Pero si le sale mayor a 1, pues el procedimiento estaría incorrecto, porque siempre tienen que verificar que la probabilidad sea menor o igual a 1, no puede ser mayor a 1. Bueno, ahora hay otro problema que nos dice: si se selecciona una letra al azar de la palabra matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que sea una vocal? Fíjense bien qué es lo que pide el problema, que la probabilidad pues que nos salga una vocal. Tienen que ver los casos favorables y los casos posibles. Los casos favorables pues es que haya una vocal en la palabra matemáticas, y aquí está representada. En total hay 5 vocales en la palabra, entonces los casos favorables serían 5. Las letras en la palabra matemáticas serían los casos posibles, es decir 10, porque la palabra tiene un total de 10 letras. Bueno, aquí ya sería representarlo como está en la fórmula. Aquí están los casos favorables y los casos posibles. Y aquí se simplificó de igual manera la fracción. En este caso, el número pues por el que se podía simplificar a los dos números y que dieron un resultado el menor posible, pues fue 5. 5 entre 5 nos da 1 y 5 entre 10 nos da 2. Entonces así quedaría el resultado de la fracción, porque ya no se puede simplificar un medio. Y por ejemplo para decimal pues sería 1 entre 2, que nos daría
0.5. Entonces se aplica que la probabilidad es menor o igual a 1 porque nos dio 0.5 y este sería pues el 50%, ya que si es 0.5 pues se recorre el 0.2 lugares, recorre el 5 y se le agrega un 0, entonces sería 50% de porcentaje que te salga una vocal, ya que como vemos pues si aplica, ya que 5 es la mitad de 10, entonces sería un 50% de probabilidad. Después está este problema de si se lanza a un lado, cuál es la probabilidad de que se obtenga un número par. Aquí pues les está pidiendo un número par en un dado. Tienen que buscar cuántos pares hay en un dado. Aquí pues está el 2, 4 y 6, que en total serían 3 números pares. Y el espacio muestral o los casos posibles pues son 6, ya que existen 6 números en un dado. Y aquí pues igual se representan los casos favorables 3, los casos posibles 6 y de igual manera se simplificó. Aquí el número que se usó pues fue el 3, 3 entre 3, 1 y 3 entre 6, 2. Entonces igual nos dio un medio, lo cual pues es lo mismo, 1 entre 2 da 0.5, que también sería en porcentaje 50% de posibilidad que se obtenga un número par, y como lo vemos pues se aplica, ya que 3 es la mitad de 6. Después está este otro caso de que si se lanza una moneda 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga águila en los 2 lanzamientos? Pues aquí hay que ver que solamente pues en una moneda existe un águila, entonces está solo una vez. Y el espacio muestral de los dos lanzamientos, pues aquí lo representaron en una tabla. Aquí está el lanzamiento 1, el lanzamiento 2, y aquí están los posibles casos que pueden salir a lanzar 2 veces una moneda. Aquí pues está águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol. Estos son todos los casos posibles que pueden presentarse a lanzar una moneda 2 veces. Y el que estamos buscando pues es que se obtenga águila en los 2 lanzamientos, es decir, que solo pasó una vez. Aquí pues sería los casos favorables, que es 1, porque solo podría pasar una vez ese evento que quiere el problema, y 4 son los casos posibles porque son la cantidad de casos en los que pues se presentaron diferentes resultados al lanzar dos veces una moneda, que son estos casos, son 4 en total. Entonces como resultado nos daría un cuarto, porque son los casos favorables y los casos posibles. Un cuarto pues sería 1 entre 4, nos daría 0.25. Aquí el punto se recorre hacia la derecha, entonces sería 25% de probabilidad. Y aquí está otra forma de resolver el mismo problema con una fórmula diferente. En vez de una fracción, aquí se multiplicaría la posibilidad del evento A y por la posibilidad del evento B. Igual, si se lanza una moneda 2 veces, ¿cuál es la posibilidad de que se obtenga un águila en los 2 lanzamientos? Pues aquí está águila en una moneda, pues solamente está una vez. Y el espacio muestral pues es 2, porque en total en una moneda solo existe el lado del águila y del sol, entonces serían 2. Aquí pues se hacen para los 2 lanzamientos. Primero está el lanzamiento A y el lanzamiento B. Entonces aquí está representado que el águila solo está una vez en la moneda, pero existen 2 lados, que es águila y sol, por eso es el 2 en el caso posible. Igual acá pues de la misma forma, porque es el mismo lanzamiento. Y ya para realizar esta fórmula pues sería el lanzamiento A, que nos dio un medio, por lanzamiento B, o la posibilidad del lanzamiento B, que también nos dio un medio, pues sería multiplicar un medio por un medio, y este nos da un cuarto, que es el mismo resultado que nos dio acá. Como les decía, pues es simplemente otra forma de resolver el problema con esta fórmula. Y nos dio un cuarto, igual 1 entre 4 es 0.25.
Al recorrer el punto hacia la derecha, pues nos queda 25, es decir, un 25% de probabilidad de